Amigos, momento de darle la bienvenida a nuestros invitados hoy en la primera. Bueno, queremos conversar con la viceministra de Igualdad de Oportunidades en Bolivia, Nadia Cruz. Viceministra, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por su tiempo. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Todavía en el mes de abril, mes de la niñez y adolescencia, de las niñas y niños en nuestro país. Importantes las temáticas que vamos a poder tratar el día de hoy, sobre todo porque es una convocatoria a toda la población a no bajar la guardia y, por supuesto, continuar exhortando a nuestras autoridades, en especial del legislativo, para que se puedan emitir normas en favor de las niñas, niños y adolescentes, en particular víctimas de infanticidio, víctimas de violencia sexual en el país. Así es, ¿cómo ha estado usted, bueno, desde su análisis, desde su perspectiva, la cartera de Estado con la que trabaja, este proyecto de ley que ha estado en estos últimos días en la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Usted está viendo un avance sustantivo para, obviamente, poder condenar a estas personas que, obviamente, victimizan a nuestros niños y, obviamente, es algo que todos repudiamos en la sociedad? Creo que lo importante ha sido el trabajo que se ha podido realizar ya con el Senado. No olvidemos que nuestro presidente, el 7 de marzo en la Ciudad del Alto, como consecuencia del hecho de infanticidio en Ciudad Satélite, del doble infanticidio, hace el anuncio de endurecimiento de penas, de mayor protección para nuestra niñez y adolescencia, y en esa línea se eleva un proyecto de ley hacia la Asamblea. Hace una semana, un poco más, el Senado aprueba una norma que también genera imprescriptibilidad, que tome en parte en cuenta el proyecto de ley que habíamos mandado como Ejecutivo. ¿Qué es lo importante? En la Comisión de Derechos Humanos, con las diversas fuerzas políticas que están en esa comisión y además la participación del Senado a través de la senadora proyectista, se logró consensuar y sacar un solo proyecto de ley. Es decir, hemos considerado lo que ya había sido aprobado en el Senado, se ha logrado mantener todo lo que es asistencia integral a víctimas, todo el régimen de imprescriptibilidad, hemos agravado las penas en casos de delitos de violencia sexual, se ha logrado incorporar la obligatoriedad de protocolos de atención para víctimas en fiscalía, en juzgado, con perspectiva de género y de niñez. Es decir, ya se ha podido consensuar un proyecto de ley que tiene la participación de todas las fuerzas políticas y además, en este caso, también de la otra Cámara. En ese momento estamos a la espera de que Presidencia de la Cámara de Diputados pueda fijar una fecha y finalmente ser tratado en el Pleno. Sin embargo, lo que ha pasado en la comisión es importante, porque entenderíamos que no existe ni una sola fuerza política que estaría encargándose o indirectamente queriendo proteger a infanticidas o agresores sexuales. Estaremos llegando a un consenso, una unidad prácticamente. Estaríamos con la aprobación en la Comisión de Derechos Humanos, hay el primer avance hacia lo que debería pasar en diputados y luego en senadores. Nuevamente hacer aprobaciones por unanimidad de ese tipo de proyectos de ley. Viceministra, hasta la fecha, 31 de marzo, se han registrado 805 casos de abuso sexual. Entre ellos es bastante alarmante porque son 650 hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Se está viendo medidas más severas para los victimarios? Por supuesto. No olvidemos a la cifra que tú estás dando, la proyección de los últimos 10 años. El presidente en marzo, mediados de marzo, ya señalaba que se han registrado 34.400 casos de violaciones a infantes, niñas, niños, adolescentes en nuestro país en 10 años. Si uno toma en cuenta lo que pasó en la pandemia, uno esperaba que las cifras disminuyan. Lastimosamente, las cifras no disminuyeron, se mantuvieron. No aumentaron, pero se mantuvieron, y a partir de la gestión 2020 esto fue en ascenso. ¿Cuál es el primer dato que tú puedes sacar de ahí? Que la violencia sexual en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes está ocurriendo en casa. Es decir, y además, en muchos casos, bajo el encubrimiento de los propios familiares, de las madres, de los tíos, de las abuelas, en todo caso. En esa línea, nuestro presidente nos dijo, tenemos que endurecer la pena, no le podemos cerrar el sistema de justicia a las víctimas. Por tanto, primero, declaramos la imprescriptibilidad de estos delitos. Cuando esas niñas, niños y adolescentes así cumplan mayoría de edad, así formen su familia y decidan hablar, para esas víctimas el sistema les va a abrir las puertas, va a investigar esos hechos y va a poder determinar sanciones hacia futuro.
Por otro lado, el mismo sistema ha incorporado agravantes. En el caso de encubrimiento, lo que tú muy bien decías, las madres, las abuelas, los familiares que conociendo estos hechos no ayudan a las víctimas y además encubren ese tipo de hechos, para delitos de violencia sexual se está incorporando lo que ahora es de 2 a 4 años, se agrava de 4 a 8 años. También se está incorporando todo lo que es violencia sexual incestuosa. Ya no vamos a naturalizar que las hijas sustituyan a los padres, a las madres en los hogares. Ya no vamos a naturalizar muchos hechos de violencia sexual que ocurren de los hijos hacia las madres también. Todos estos hechos tenemos que desmontarlos como sociedad, como si fueran permisibles, como si fueran naturales, como si fueran parte de unos usos y costumbres totalmente lesivos de derechos, y también van a ser sancionados con penas entre 25 a 30 años. En el caso de lo que es violaciones, abuso sexual, se han incorporado agravantes específicas para todo lo que es los hechos relacionados a violencia sexual en contra de niñez y adolescencia. Por ejemplo, se van a agravar en 5 años los casos que ocurren en el ámbito educativo, los casos que ocurren en ámbitos o con relacionamiento religioso. Se va a hacer una evaluación por parte de los juzgadores de las relaciones de poder que existen entre el agresor sexual y el menor, es decir, esa situación, ese ámbito de confianza va a ser considerado a momento de establecer una pena. No olvidemos, nuestra niñez y adolescencia es altamente vulnerable, es en una situación de vulnerabilidad, y los espacios que debieran darle seguridad, que deberían darle una suerte de protección, en este momento, en muchos casos, es donde se están aprovechando de su vulnerabilidad para agredirlo sexualmente. En esos casos, con este proyecto de ley, lo que va a hacer es agravar sus penas. Viceministra, consultarle. Usted habla de datos que obviamente son de hace 10 años atrás y obviamente la población también responde a esto, ¿no? Dicen, ¿por qué recién ahora se van a agravar las penas de las condenas de todos estos victimarios a los niños, sabiendo que los casos han venido en ascenso desde hace muchísimo tiempo atrás? ¿Cuál es el punto de quiebre que decide desde el Ejecutivo empezar a hacer estos agravamientos de condenas? Obviamente este proyecto de ley que en cierta manera cubre de una mejor manera a todos nuestros niños. Ha habido reformas legislativas o ha habido modificaciones. La 1768 que refería ha sido uno de los avances importantes. La propia 348 con la incorporación de diferentes tipos de violencia, la 548 con sus modificaciones que también van incorporando ajustes legislativos. Sin embargo, no hay que olvidar, en el último año, hace un poco más de un año, se ha emitido una sentencia en contra del Estado boliviano, entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia Brisa-Lozada. La sentencia Brisa-Lozada ha develado varias falencias que tenemos dentro del sistema. El primero, la construcción de nuestro tipo penal de violación, que era permisible a que a las mujeres o a las víctimas de violación, mujeres y hombres, puedan de alguna forma juzgarlas cuando estas personas iban a hacer una denuncia de violación por su forma de vestir, por la relación que podía tener de pareja con el agresor sexual, entre otros, incluso cuando eran adolescentes, como en el caso de Brisa-Lozada. En ese punto, la Corte ha dicho, muy bien, Bolivia tiene muy buena norma en temas de lucha contra la violencia, pero en lo que es violencia sexual específicamente hay una necesidad de reforma. Con ese proyecto de ley lo que estamos haciendo es ajustar. Segundo, la propia Corte Interamericana dice, debiera haber tipos penales específicos que no encubran la violencia sexual dentro de los hogares. Entonces nos dice, incorporen un tipo penal de violencia incestuosa. Con este proyecto de ley lo incorporamos. Tercero, nos dice la forma en cómo están juzgando en Bolivia este tipo de hechos cuando son niñas, niños y adolescentes no tiene ni perspectiva de género y mucho menos perspectiva de niñez. Por tanto, con este proyecto de ley lo que hacemos es dar una instrucción para que el Ministerio Público y el órgano judicial puedan incorporar este tipo de protocolos. Es decir, ha habido avances legislativos, ha habido ajustes legislativos, pero actualmente son necesarios poder fortalecerlos de mejor manera. Y por último, no olvidemos que el primer proyecto de imprescriptibilidad lo presenta el Ejecutivo el año pasado. Y en septiembre del 2023 ha sido por una definición política, por una división dentro de los partidos que han usado a las víctimas para esta pugna política y rechazar. Han sido lastimosamente diputados de oposición
que han preferido cerrarle las puertas a una propuesta del Ejecutivo solamente pese a las víctimas de niñas, niños y adolescentes que tenían al frente por un móvil político. Pero en ese momento yo creo que eso ya pasó, hemos logrado un buen consenso en la Comisión de Derechos Humanos, esperemos, hemos visto muchas muestras de cariño, afecto respecto a nuestras niñas, niños y adolescentes el 12 de abril, hemos visto nuestro Parlamento lleno de niñas, niños y adolescentes sesionando. Eso es lo que nosotros queremos ahora, que los legisladores, nuestros diputados, diputadas, se sienten en sus curules y puedan aprobar estos proyectos de ley. Viceministra, en este proyecto de ley de modificación de la ley 1768 de delitos contra la libertad sexual, se habla de lo que es la asistencia integral. ¿En qué consiste? Bueno, algo que también se ha visto es los efectos nocivos en contra de las víctimas de violencia sexual son casi irreversibles. No solamente son físicos, no solamente son psicológicos, pueden ser hasta psiquiátricos. Sí. Entonces, en el marco de ese tipo de consecuencias, se incorpora al Sistema Único de Salud, al Sistema de Protección, que incluye DNAs, CEDEPOS, CDGs y el propio Estado Central, a los servicios de asistencia a víctimas como el CEPDAVI y otros que también se han ido conformando, por ejemplo, en el sistema educativo, para que puedan, uno, otorgar orientación, puedan otorgar patrocinio legal, puedan otorgar asistencia psicosocial, incorporamos asistencia psiquiátrica y asistencia médica a víctimas de violencia sexual. Es importante, reitero, por la afectación que tienen los delitos de violencia sexual en los proyectos de vida de las víctimas o de las personas que están siendo afectadas en este caso. En este punto, el proyecto de ley también incorpora, fortaleciendo a todos estos sistemas que ya existen, con la obligatoriedad en caso de violencia sexual para poder asistir a víctimas. Viceministra, última consulta para cerrar. Usted decía que se ha agravado 5 años ciertas penas de violación y en distintos niveles que están estigmatizadas las sentencias. Muchas personas buscan incluso que sea mucho más rígida y mucho más ejemplificadora las sentencias. Se ha pensado también la cadena perpetua, hasta incluso la castración, la sentencia de muerte igual. No sé si eso se ha analizado y se contempla dentro de este proyecto de ley. No, porque sería inconstitucional y además rompería con normativa internacional de derechos humanos, de la cual Bolivia es parte, y además que no necesariamente es efectiva. A ver, hay muchas observaciones, en muchos casos hemos visto que se tiene observaciones o cuestionamientos al sistema de justicia, a las propias resoluciones que emiten los jueces. Bajo esa lógica no le podríamos otorgar, y eso se ha hecho un análisis a nivel región y mundo, no le puedes otorgar tanto poder a un ser humano de quitarle la vida a otro, claro, tomando en cuenta que hay una posibilidad de error. Una castración química que en general no es que disuade a los agresores sexuales, más bien los genera, los hace mucho más violentos. Claro. Y eso puede generar procesos de mayor violencia en contra de las víctimas en determinado tiempo. Y en el caso de la cadena perpetua, pues eso va en contra de todos los estándares internacionales de derechos humanos. Bolivia incluso está en el límite del máximo permitido a nivel regional de lo que debería ser una persona privada de libertad. Y por último, no hay que olvidar que nuestra Constitución Política del Estado, en lo que son personas privadas de libertad o las sanciones de cárcel, establece todo lo que es la reinserción social. Podemos tener muchas observaciones a la reinserción social en nuestro país, pero con seguridad eso nos obliga a las servidoras y servidores públicos a mejorar nuestro sistema de rehabilitación. Perfecto, viceministra. Muchísimas gracias. Todas las dudas quedaron completamente claras sobre este proyecto de ley. Esperemos que pronto sea tratado ya en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Claro que sí. Solamente lo último. A todas aquellas víctimas que a la fecha de hoy, nuestras madres, abuelas, tías, que ya los hechos de agresión sexual pudiese que hayan ocurrido hace más de 10 años, el sistema en ese momento les cierra las puertas y eso es importante que lo conozcan los legisladores. A esas víctimas que han tenido que sobrevivir la violencia sexual, han logrado formar hogares y al momento de ver que sus hijos les podía pasar lo mismo con los mismos agresores, deciden hablar. A esas víctimas el sistema de justicia les cierra hoy las puertas. Por esas víctimas es necesario aprobar este proyecto de ley porque se incorpora por primera vez en Bolivia el derecho a la verdad, el derecho para que las víctimas puedan acudir al sistema judicial, puedan denunciar, que el sistema se encargue de investigar esos hechos
con el tiempo que ha pasado y pueda establecer como primera medida de reparación una sentencia judicial que establezca lo que ha pasado en su momento. Eso es importante. Y por último, nuestra solidaridad a todas las víctimas, niñas, niños y adolescentes de hoy, de hace 10, 20, 30 años, que han tenido que padecer ante sus victimarios. Les debemos como Estado. Ese proyecto de ley es nuestro primer paso para saldar esa deuda y van a ser muchos más los siguientes a través de la implementación, con formación, capacitación y fortalecimiento del sistema. En Bolivia es urgente luchar contra la violencia sexual de manera expresa con este tipo de medidas legislativas. Gracias. Gracias a usted, viceministra. Hemos estado, amigos, conversando con la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, y obviamente conversando sobre ciertas dudas y puntualizando ciertos detalles del proyecto de ley para garantizar el acceso a la justicia a víctimas de los delitos de infanticidios y violencia sexual. Nosotros con esta entrevista continuamos con más acá en La Primera.